Bien, continuando con los signos de puntuación, tenemos los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos se usan para dejar en suspenso, justamente por eso se llaman así, el discurso, o sea, para dejar una pausa final, eh, como diciendo que lo que continúa puede ser una enumeración o una idea que se deja sin terminar. Se escriben siempre pegados a la palabra o al signo que los precede y separados por un espacio de la palabra del signo que le sigue. O sea, va pegado y cuando va a la próxima palabra se deja un espacio. Entonces se pone. Eh, y fueron tiempos pasados más felices. Los tres puntos van pegados a la última palabra, o sea, la palabra que la preceden, un espacio y coloco la segunda. Puede ir en mayúscula o en minúscula. ¿Cuándo se utilizan? Si los puntos suspensivos cierran el enunciado, la palabra siguiente debe escribirse con mayúscula inicial. Pero si no cierran el enunciado y este continúa, la palabra se sigue con minúscula. Es decir, funciona como una coma o como un punto y seguido. Si yo cierro la idea, cuando dice cierra el enunciado, cierro la idea. Por ejemplo, trata de no pensar en eso. Vamos a ponerlo en castellano que es mejor. Mejor decime qué querés ver. Ahí yo dejo una pausa. Y como empiezo otra pregunta, o digo, en vez de esto, hacemos esto, es punto y seguido, empieza con mayúscula. Ahora, en el segundo ejemplo es, estoy pensando que renunciaré. Esta es una pausa dramática, o sea, estoy dejando espacio para darle tiempo a mi respuesta. Esto es como si yo digo, a ver, vamos a suponer, estoy anotando que me voy a separar de alguien, entonces pongo, yo creo que no tenemos que vernos más. Bien, lo digo ahí, al hueso. Ahora, le voy a dar pausa dramática. Yo creo que no deberíamos vernos más. Después del qué, pongo tres puntos suspensivos, espacio y doy la respuesta. Hago una pausa más dramática, pero continúa con el enunciado que yo venía antes. Entonces funciona como coma, va con minúscula. Por eso, si lo ponen con mayúscula o con minúscula, Word no se los va a corregir como un error, porque no es un error, cambia, depende del significado. Segundo ejemplo, para evitar repetir la cita completa del título largo de una obra que se debe volver a mencionarse. Bueno, se usa mucho cuando yo estoy citando algo. Quizás en nuestros documentos no lo utilicemos para obras, pero sí, por ejemplo, para alguna resolución o, o algún tipo de enmienda o algún tipo de orden o de reglamento interno de la empresa o del lugar donde trabajen. Entonces, por ejemplo, yo leí la obra Yo era un tonto y lo que me ha visto que me he hecho de dos tontos de Rafael Alberti está lleno de grandes aciertos. Los versos de Yo era un tonto, para no tener que poner de nuevo todo el título, se ponen signos, puntos suspensivos. O sea, no voy a citar todo. Lo mismo una película, por ejemplo. Si te voy a poner, ayer vi Eterno Resplandor de una mente sin... Ay, no me acuerdo cómo se llama. De una mente sin recuerdos, es... Sí. Eh, y la tengo que nombrar tres veces, no voy a poner todo de nuevo. Entonces, ¿qué pongo? Eterno Resplandor, puntitos suspensivos y sigo escribiendo. Entonces ya cito un título más largo. Tercer ejemplo. Al final de enumeraciones abiertas o incompletas con el mismo valor que la palabra etcétera. Muchas veces para no poner etcétera se pone tres puntos suspensivos. El cumpleaños es dentro de una hora. Tenemos que comprar platos, cubiertos, vasos, servilletas, más cosas. O sea, esto lo que está reemplazando es más cosas. O puedo ponerlo así. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Cumple la misma función. Lo que pasa es que esto
te ahorra tener que escribir todo lo que tenés que comprar. O por ejemplo, eh, la lista de invitados de la boda era muy grande. Estaban los sobrinos, los primos, los cuñados, los abuelos, punto suspensivo. Más parientes que no lo voy a nombrar porque me ocupa mucho lugar. ¿Se entiende? Es una enumeración, o sea, estoy enumerando cosas, elementos, abierta o incompleta. O que sigue o que no quise poner todos los elementos. Cuarto ejemplo. Entre corchetes o paréntesis, o sea, los tres puntitos adentro de un corchete de un paréntesis, indican la supresión de una palabra o un fragmento en una cita textual. Esto se usa mucho cuando estoy citando parte de un discurso o parte de un reglamento o parte de un documento. Entonces, para no ponerlo todo, digo, empezó por acá, pero sigue. O cuando empieza. Por ejemplo, quiero poner, no sé. En el artículo 24 se enumera y pongo. Las partes deberán ser bla bla bla. Claro, el artículo empieza con otra parte. Yo solamente quiero citar esta. Bueno, colocando este signo yo le estoy aclarando al lector que tomé una parte, que esto empieza de otra manera, pero que yo tomé solamente esta parte, no que lo estoy escribiendo diferente, sino que solamente tomé un recorte de esa parte. Quinto ejemplo. Si se quiere dejar claro que la reproducción de una cita textual no se hace desde el comienzo, es posible escribir puntos suspensivos al inicio, sin paréntesis, sin corchete, dejando un blanco de separación al respecto. Esto es lo mismo, o sea, yo lo puedo escribir así o directamente si empiezo ahí. Generalmente se hace así, porque es más fácil de leer que comienza antes, pero en algunos escritos más poéticos se puede dejar solamente sin el corchete o sin los paréntesis. Punto y coma. Este es el signo más complicado de usar. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo se usa. Porque no es ni un punto ni una coma. Ahora, justamente como no es ni un punto ni una coma, es una cosa en el medio. ¿Para qué sirve la coma? Para hacer una pausa. ¿Para qué sirve el punto? Para hacer una pausa. ¿Para qué sirve el punto y coma? Para hacer una pausa. Pero en el medio. Es decir, coma, pausa corta. Perdón. Punto, pausa larga. Punto y coma, pausa intermedia. No es ni tan corta como la coma, ni tan largo como el punto. Primer ejemplo. Para separar los elementos de una enumeración, estoy nombrando cosas, cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Cuando el último elemento de la relación va precedido de una conjunción, delante de esta puede usarse coma. ¿Qué significa todo este choclo? Fácil. Yo estoy nombrando muchos elementos. Se me hizo re larga la oración. Puedo poner en el medio punto y coma para separar. Fíjense. Voy a leer estas dos oraciones y las voy a leer como se tiene que leer. Dice, cada base irá por un lado diferente. La primera por la izquierda, la segunda por la derecha, la tercera de frente. Yo estoy nombrando cosas. Primer elemento. Segundo elemento. Tercer elemento. ¿Sí? La primera por la izquierda, la segunda por la derecha, la tercera de frente. Ahora, ¿qué pasa? Como yo acá ya puse coma para aclarar algo sobre la primera, o sea, la primera va a la izquierda. Si yo tengo que separar esto,
No puedo poner coma, pues si no me quedaría así, miren. ¿Se entiende? Es coma, 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 coma. Y yo tengo que hacer una pausa más larga porque yo aclaré algo sobre esta. Lo voy a leer de nuevo. Cada base irá por un lado diferente. Hago unas pausas. ¿Por qué? Porque tengo los signos de los puntos, los dos signos, los dos puntos, perdón. Entonces yo voy a empezar a nombrar algo. Bien. Cada base irá por un lado diferente. La primera por la izquierda. La segunda por la derecha. La tercera de frente. Esta pausa es un poquito más larga. Porque yo estoy separando este elemento de este elemento. Ahora, si fuera coma, yo lo leería así. La primera por la izquierda. La primera por la izquierda, la segunda por la derecha, la tercera de frente. ¿Por qué? Porque haría la misma pausa. En cambio, esto me deja una pausa más larga. La primera por la izquierda, punto y coma. La segunda por la derecha, punto y coma. La tercera de frente. ¿Por qué no va a punto? Porque estoy hablando de lo mismo. Cada base irá por un lado diferente. La primera por la izquierda. La segunda por la derecha. No, es lo mismo. Yo estoy nombrando tres elementos. Entonces no va a punto. Va a punto y coma. Perdón, punto y... Ahí está, punto y coma. Se usa mucho esto, por ejemplo, cuando hacemos este tipo, el segundo ejemplo que vamos a nombrar. Cuando nombras persona y cargo. Entonces decís, se dieron cita al decano de la facultad, Antonio Lártiga, el director de la escuela, Paulo Falcón, el secretario académico, Juan Gómez, y el presidente estudiantil, Jorge López. Tengo un elemento, otro elemento, otro elemento y otro elemento. Como cada elemento estoy nombrando su cargo, tengo que hacer una pausa. Entonces, se dieron cita el decano de la facultad. ¿Quién? Antonio Lártiga. Se dio cita el director de la escuela. ¿Quién? Paulo Falcón. Se dieron cita ¿quién? El secretario académico. ¿Quién es? Juan Gómez. Y se dieron cita al presidente estudiantil. ¿Quién es? Jorge López. Entre cada uno, como yo estoy haciendo una coma, va al punto y coma. Segundo ejemplo. Para separar oraciones independientes entre las que existe estrecha relación semántica. Me van a decir, ¿qué es estrecha relación semántica? ¿Que significan lo mismo o están hablando de lo mismo? Ahora, ¿qué pasa? A veces hay oraciones que son muy largas. Cuando son muy largas y yo tengo que hacer una pausa mayor, en vez de coma, si estoy hablando de lo mismo, pongo punto y coma. Fíjense. Era necesario que el hospital permaneciera abierto toda la noche. Hubo que establecer turnos. Si yo hiciera coma, sería, era necesario que el hospital permaneciera abierto toda la noche, hubo que establecer turnos. Es una pausa más cortita, capaz que no me alcanza para recuperarme de todo esto que es larguísimo. Entonces pongo un punto y coma. Me llevo a mi casa, por ejemplo, me llevo a mi casa todas mis cosas. Ya no trabajo en este lugar. Es una pausa un poco más larga. Acá también podría usar una coma. Sí, si quiero que sea más cortito, me llevo todas mis cosas. Ya no trabajo en este lugar. O incluso puedo poner puntos suspensivos. Pero, ¿dónde están los puntos? Acá. Me llevo todas mis cosas. Ya no trabajo en este lugar. Es como una pausa dramática. Va a depender de la entonación que le quieras dar a la oración y del descanso. Por eso siempre que ustedes terminan de escribir una nota, cuando veamos la parte de redacción, lo tienen que leer en voz alta para ver cómo suena y si tienen que corregir algún signo de puntuación. Bien, tercer ejemplo. En la mayor parte de estos casos se puede usar punto y seguido. La elección entre punto y coma y punto y seguido depende de quién escribe.
Si el vínculo semántico se considera débil, o sea, si no hay mucho, si no tienen que ver la primera oración con la segunda, punto. Si tiene que ver, punto y coma. Por ejemplo, se ha quedado sin trabajo, no podrá ir de vacaciones este verano. Porque pasa esto, pasa lo otro. O sea, como se quedó sin trabajo, no puede ir de vacaciones. Ahora, si yo quiero separarlo, le pongo, se ha quedado sin trabajo, no podrá ir de vacaciones este verano. Hago dos oraciones cortitas. O, se ha quedado sin trabajo, no podrá ir de vacaciones este verano. O sea, como pasa esto, pasa esto. De nuevo, es consecutivo. A raíz de la primera oración, pasa lo de la segunda oración. Se escribe punto y coma delante de conectores de sentido adversativo, concesivo o consecutivo. Uy, ya me van a decir, ¿y esto qué es? Como, pero, más, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente. Cuando las oraciones que encabezan tienen cierta longitud. O sea, para resumir esto, el punto y coma se utiliza cuando la oración es muy larga, porque necesita una pausa mayor. Ahora, estos conectores, pero, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente, por lo tanto, de esa forma, de esta manera, conectan la oración primera con la oración segunda. Entonces fíjense, los directivos se esforzaron hasta el último día. Sin embargo, los resultados no fueron positivos. Este es el conector. Este conector conecta esta oración con esta. ¿Por qué se usa el conector? Porque fíjense, lo voy a leer sin conector. Los directores se esforzaron hasta el último día. Los resultados no fueron positivos. Yo podría ponerle, sin embargo, le puedo poner aunque. Por lo tanto. No, por lo tanto no, porque sería así, ¿no? Como se esforzaron. Eh, pero, sin embargo, ¿ven? Entonces los directivos se esforzaron hasta el último día. Sin embargo, los resultados no fueron positivos. Los directivos se esforzaron hasta el último día, aunque los resultados no fueron positivos. Los directivos se esforzaron hasta el último día, pero los resultados no fueron positivos. Todo significa lo mismo, pero ¿qué pasa? Ese conector yo lo voy a separar con esa coma. Entonces vamos a poner el primero. ¿Por qué uso el punto y coma? Porque la oración es muy larga. ¿Por qué uso la coma? Porque estoy separando el conector de la segunda oración. Y quinto ejemplo dice, si el periodo encabezado por la conjunción es corto, se usa la coma. Si tiene una extensión considerable, punto y seguido. Llegará, pero mañana. ¿Bien? Ahora, Julia, una de las más jóvenes, alcanzó el mayor puntaje en la prueba semestral de la universidad. Por consiguiente, será la jefa de práctica en el nuevo curso. Es el mismo ejemplo que el de arriba. Pero ¿qué pasa? La oración es muchísimo más larga. Miren todo esto. El conector estaría acá. Primera oración. Segunda oración. ¿Cuál es el conector? Por consiguiente. Pero fíjense cómo vengo yo leyendo desde antes. Julia, una de las más jóvenes, alcanzó el mayor puntaje en la prueba semestral de la universidad. Tengo que hacer una pausa. Por consiguiente, coma, sí, acaba coma, será jefa de práctica en el nuevo curso. Ahora, lo voy a hacer para usar punto y coma. Julia, una de las más jóvenes, por consiguiente, será jefa de práctica del nuevo curso. ¿Tiene sentido esa oración? No. Porque ahí estamos diciendo que Julia, por ser joven,
es jefa de práctica. No, no, no. Julia es jefa de práctica porque se sacó la mayor nota en el examen. Entonces, yo puedo sacar una de las más jóvenes, que es una aclaración sobre Julia. Podría ser Julia, que era rubia, Julia, que había nacido en Catamarca, Julia, que tenía 2 hermanos. ¿Eh? Entonces, acá yo puedo sacar esa aclaración. Julia obtuvo la mayor nota en la prueba. Bien, Julia obtuvo la mayor nota en la prueba. Punto y coma. Por consiguiente, coma, será la jefa de práctica del nuevo curso. ¿Se entiende la diferencia? Cuando es muy largo, punto. Cuando es más corto, punto y coma. Cuando es inmediato, coma. Bien, vamos a seguir con las próximas en el próximo video. Más signos de puntuación. Fin del video 4, 5, 6.